A ver, dos elecciones en los últimos días. Una que se resolvió y la otra se resuelve con una segunda vuelta electoral. Estamos hablando de las elecciones en Ecuador, Eber. A ver. Sí, así es. Segunda vuelta finalmente en Ecuador. Hablamos de estas elecciones la semana pasada. La sorpresa fue quien arribó en segundo puesto, Daniel Noboa, quien con el 23% de los votos por detrás de la candidata del correísmo, Luisa González, que llegó al 34%, formarán ambos, entonces estarán en esta segunda vuelta electoral para definir al próximo presidente o presidenta de Ecuador. Recordemos, para un periodo de 18 meses para finalizar el mandato de Lasso, que no pudo finalizar y que por lo tanto convocó a esta muerte cruzada, como se denomina en Ecuador, a la disolución del Parlamento y el llamado simultáneo a elecciones. La incógnita, bueno, el planteo de estos días tiene que ver con la posibilidad o no que se reedite el mismo escenario de las últimas elecciones en las cuales fue electo Lasso, donde recordemos también a Andrés Arauz, quien es ahora candidato a vicepresidente de Luisa González, llegó también en primer lugar y luego una suerte de alianza o coalición anticorreísta logró que sea Lasso quien finalmente se imponga en esa segunda vuelta. ¿Es un escenario posible? Sí, porque el correísmo en cierta medida pretende confirmar su postura y no construir en cierta medida algunas alianzas de las cuales duda legítimamente que puedan no solamente aportar votos, sino también permitirle el tipo de gobernabilidad a la cual aspira, pero está esta nueva posibilidad entonces de que se constituya un polo de oposición. La duda es que la oposición no está conformada de la misma forma que en la última elección. Recordemos, el candidato indigenista crítico del correísmo, Yacu Pérez, hizo una muy mala elección. Teníamos también otros candidatos que aparecían como posibles competidores más sólidos en la segunda vuelta que finalmente se desinflaron y fue este hijo de un empresario bananero multimillonario quien llegó a esta segunda vuelta, pero todo está por definirse, habrá que ver quién logra capturar mayor cantidad de votos y tal vez no sean exclusivamente esta posible alianza anticorreísta la que le permita a Noboa imponerse, sino también construir un discurso más sólido que el que tuvo en la primera vuelta. Lo que ya se repite, hablando de escenarios que se repiten, para el próximo presidente o presidenta es el escenario del Congreso fragmentado. Bueno, porque los números de las elecciones son los que más o menos equiparan a la elección de legisladores. Legisladores aproximadamente. Nadie va a tener mayoría, va a haber una fragmentación, va a ser difícil la gobernabilidad. Recordemos que la muerte cruzada llega después de la amenaza de juicio político para con Lasso, producto que no tenía, entre otras cosas, que no tenía legisladores propios. Exacto. Bueno, lo decíamos, esta elección que aún falta resolverse, una segunda vuelta electoral, la que sí está resuelta es la elección en Guatemala, ya tiene un presidente electo, Alejandra. Así es, porque Bernardo Arévalo, el candidato del Movimiento Semilla, un candidato progresista, logró imponerse en el balotaje que se desarrolló el mismo día que las elecciones en Ecuador. En este caso sacó 58% de los votos contra Sandra Torres, candidata de UNE, que sacó 37% de los votos. Un dato importante a tener en cuenta es el siguiente, que UNE, es decir, el partido que perdió la elección, el balotaje, está reclamando ante la justicia por supuestas irregularidades. La verdad es que la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está protegiendo al candidato, en realidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por amenazas de muerte, y la verdad es que la judicialización de las elecciones, sobre todo contra Arévalo, están amenazando lo que puede ser una victoria histórica para Guatemala. Es decir, la oposición junto con el gobierno, algunos acusan, junto con la justicia, están tratando de impedir que se lleve adelante la asunción del presidente Arévalo, que será en el mes de enero. Vamos a ver qué pasa. Son momentos de tensión porque si bien ganó, todavía hay mucha oposición dentro del sistema político guatemalteco que tratan de impedir que Arévalo finalmente se convierta en presidente. Un dato de color, el padre de Arévalo, que fue presidente de Guatemala en la década del 40, vivió en Argentina y hasta se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de La Plata. Bien, buen dato para cerrar. Lisandro, gracias.